El 6 de junio de 1944, en la Operación Overlord, más de 130.000 tropas estadounidenses, británicas y canadienses, bajo el mando del general Eisenhower, desembarcaron en las playas de Normandía. Desembarcaron en 5 playas, con el nombre en código de Utah, Omaha, Gold, Juno y Sport. A los estadounidenses se les había asignado las playas de Utah y Omaha. A los británicos, las playas Sport y Gold, y a los canadienses, la playa Juno, con el objetivo de capturar Caen. La 12ª División Panzer SS, Hitlerjugend, estaba repartida en una extensión de 80 kilómetros entre Lisieux y Évreux. Junto con la 21ª División Panzer, ambos como reserva, eran las divisiones más cercanas a las playas del desembarco, pero no pudieron moverse hasta que el Oberkomando alemán lo ordene. Finalmente, la división Hitlerjugend recibió la orden de pasar al frente a las 14:30 horas del 6 de junio, más de 12 horas después de los primeros informes de los desembarcos. Los canadienses, por su parte, con su tercera división, conformada con la 7ª, 8ª y 9ª brigadas, frente a una poca resistencia alemana, se movieron desde las playas del desembarco en Courseulles-sur-Mer, a través de Viviers, llegando al anochecer del 6 de junio, hasta una posición cerca de Le Fresne. El avance de la Hitlerjugend hacia las áreas cercanas a las playas de desembarco británico-canadiense, de las playas de Sport y Juno, fue lento, debido a los ataques aéreos aliados. Las primeras unidades de la 12ª SS División finalmente llegaron a su área de reunión cerca de Évrezy a las 22 horas del 6 de junio. Al día siguiente, el 7 de junio, los canadienses con su 7ª Brigada de Infantería avanzaron más hacia el sur, llegando a tomar posiciones en el área de Putot-en-Bessin, Bretteville-Lorgoriou, Norrey-en-Bessin, Le Villeneuve y Rots. También apoderándose de la carretera y línea ferroviaria de Caen a Bayeux. En Putot-en-Bessin se posicionó el Royal Winnipeg Rifles y más al este, en Bretteville, Norrey y Rots, el regimiento de fusileros Regina. Al llegar a Caen, a las 10 de la mañana, rápidamente el 25 Regimiento SS Panzergrenadier, bajo el mando del SS Standartenführer Kurt Meyer, junto con 50 Panzer IV, del 12º Regimiento SS Panzer, contraataca el 7 de junio contra la 9ª Brigada de Infantería Canadiense, con el objetivo de detener su avance, ya que algunas unidades de la brigada ya habían llegado a Francqueville. Finalmente, 3 horas después, el regimiento de Meyer logra estabilizar la línea del frente, haciendo retroceder a la 9ª Brigada a las afueras de Caen. Hasta la noche del 7 de junio, el resto de la Hitlerjugend llegaban poco a poco. A última hora del 7 de junio, los primeros elementos del 26 Regimiento SS Panzergrenadier, bajo el mando del SS Obersturmbannführer Wilhelm Mohnke, comenzó a llegar al sur del área de Putot, Norrey y Bretteville, tomados por la 7ª Brigada de Infantería Canadiense. Inmediatamente al llegar, en un intento apresurado al querer recuperar Norrey, el primer batallón del 26 Regimiento, dirigido por el Sturmbannführer Bernhard Krauss, atacó, pero fue derrotado en la madrugada del 8 de junio, ante destacadas acciones defensivas canadienses. En el oeste, el segundo batallón del SS Sturmbannführer Bernhard Siebken y partes del tercer batallón atacaban a los Royal Winnipeg Rifles que defendían en el pueblo de Putot-en-Bessin. El segundo batallón logró entrar en el pueblo y rodear a varias compañías, expulsando a los Winnipeg Rifles del pueblo a las 13 horas. Más tarde ese día, vuelven a tomar Putot mediante un contraataque del regimiento escocés canadiense, con apoyo de artillería, tanques y cazacarros. Los soldados del segundo batallón habían abandonado la lucha por el pueblo ante la gran superioridad del enemigo. Durante la tarde del 8 de junio, Meyer, junto con Gunschke, recién salidos de un contraataque algo exitoso el 7 de junio, contra la 9ª Brigada Canadiense, cerca de Caen, consultó en una reunión al comandante de la división, al SS Brigadierführer Fritz Bitt, sobre su próximo objetivo. Bitt ordenó a Meyer que ayudara al 26 Regimiento de Mohnke, en ese entonces fuertemente involucrado en la batalla en Putot, al oeste, y que capturara las localidades de Norrey y Bretteville.
Meyer decidió que tomaría Bretteville en un ataque nocturno, aislando a Norrey, que luego podría ser abordado por el primer batallón del 26 Regimiento. A pesar de no haber llegado a las playas el día anterior, Meyer confiaba en que aún se podría lograr la victoria general contra los desembarcos independientemente de los factores como la superioridad aérea aliada. Como se señaló anteriormente, Monke estaba ocupado con los acontecimientos en el frente de su regimiento y no pudo asistir a esta reunión. Fritz Bitt informó a Rommel que un Kampfgruppe con tanques estaba esperando el anochecer para atacar Bretteville y Norrey en Bessin. La intención era asegurar una línea de salida para un avance multidivisional hacia la costa. Las divisiones involucradas en este futuro plan serían la 21 División Panzer, la División Panzer-Lehr y la 12ª División Panzer SS. Rommel aprobó este plan antes de partir hacia su cuartel general. Existía una brecha significativa de 6 kilómetros entre las posiciones de primera línea del 25 Regimiento y el 26 Regimiento. Esta brecha era un punto débil y peligroso. Y la distancia total de la línea de frente alemana necesitaba acortarse. Al tomar Bretteville, Meyer eliminaría la brecha en el frente de la división, la acortaría y aseguraría una línea de salida para futuros ataques. Continuando con el plan, Meyer se dispuso a reunir a su grupo de trabajo junto con el comandante del 12º Regimiento Panzer SS, el Obersturmbannführer Max Kunzsche. Meyer estaba extremadamente corto de reservas de infantería. Todo lo que pudo conseguir fue la 15ª Compañía de Reconocimiento del 25 Regimiento Panzer Grenadier. Esta compañía con cerca de 100 hombres estaba dirigido por el SS Hauptsturmführer Horst von Büttner. Adjunto a esta pequeña fuerza de infantería, había una sobreabundancia de armaduras en el camino de aproximadamente 25 tanques Panther operativos entre la primera compañía, dirigido por el SS Hauptsturmführer Kurt Anton Berlin, y la cuarta compañía, dirigido por el SS Hauptsturmführer Hans Pfeiffer. Estas dos compañías pertenecían al primer batallón del SS Sturmbannführer Arnold Jürgensen y al 12º Regimiento Panzer SS. También estuvo presente la segunda batería del 12º Regimiento de Artillería SS, conformado con 6 cañones autopropulsados Wespe y dirigida por el SS Untersturmführer Erwin Hock. Con todas estas unidades se formó el Kampfgruppe Meyer. La doctrina blindada alemana señalaba que si se atacaba en la niebla o al anochecer, era si solo previamente había un bombardeo con aviones o con artillería de largo alcance, pero en este caso, el enemigo no estaba sacudido ni estaba a punto de desintegrarse. Max Kunzsche, al reunirse con los comandantes de las dos compañías Panthers a última hora de la tarde del 8 de junio, les informó sobre el próximo ataque a Bretteville y en la aldea de Rotz. Les dejó en claro que ellos serían la vanguardia del ataque. El objetivo blindado final, decidido por Kunzsche y Meyer, fue asegurar el terreno elevado al noroeste de Bretteville. Se eligió el ataque a las 21:30 horas, en parte para negar la amenaza aérea aliada y en usar el factor sorpresa. Varios comandantes de tanques alemanes realizaron un reconocimiento en las disposiciones canadienses cerca del río Mue en la tarde del 8 de junio. Estos movimientos fueron observados por los canadienses, quienes notaron las posiciones y la cantidad de blindados que se movían en el área. Al notar esto, los canadienses lanzaron breves bombardeos de artillería mientras se reorganizaban y se preparaban para un posible ataque. El teniente coronel Foster Matheson, comandante del regimiento de fusileros Regina, tenía la misión de defender el pueblo de Bretteville. Es por eso que ubicó su cuartel general en el centro de la aldea. Realizó y organizó sistemas defensivos, con cañones antitanque de 6 libras en las densas líneas de árboles y con M7 Priest autopropulsados. Y en los edificios con ametralladoras medianas Vickers. Matheson esperaba que se lanzara un asalto blindado de manera inminente y colocó a sus unidades en Rotz, en Bretteville y en Norrey en alerta máxima. A las 21:30 horas, en la noche del 8 de junio,
Los Panthers comenzaron su avance desde las afueras de Frankeville, sin antes hacer ningún disparo indirecto de artillería para apoyar su ataque. Rápidamente, pasando por la carretera de Caen a Bayou, el Kampfgruppe llegó a Rhodes sin encontrar resistencia enemiga. La cuarta compañía llegó a esta aldea con los granaderos de la 15ª Compañía de Reconocimiento montando en las cubiertas traseras del motor aproximadamente a las 21:40 h. El Hauptsturmführer, Hans Pfeiffer, en uno de los Panthers líderes, ordenó a su compañía que formara una columna y con él mismo a la cabeza, cruzó el puente del pueblo sobre el río Mue, seguido por los tanques de la primera compañía, al mando del Hauptsturmführer, Kurt Anton Berlin. Al salir del pueblo de la Villeneuve, al oeste del río Mue, se dividió la formación, pasando la cuarta compañía por el norte de la carretera de Caen a Bayou y la primera compañía por el sur. El Hauptsturmführer von Büttner, comandante de la 15ª compañía, cabalgó en la cubierta en uno de los tanques líderes de la cuarta compañía, con su personal de mando. Meyer mismo viajaba en una motocicleta en la carretera principal, cerca del tanque de comando de Gunzsche. Los alemanes se acercaban rápidamente a las posiciones canadienses en Bretteville. Aproximadamente a las 21:50 h apareció el primer contacto de fuego. Los primeros Panthers, que venían sobre la elevación de los campos de maíz, al este de Bretteville a lo largo de la carretera, se detuvieron para observar en esta cresta. Estos Panthers, incluidos el tanque de Pfeiffer, recibió una violenta ráfaga de ametralladoras pesadas y fuego antitanque. Así comenzó la primera fase de la batalla de Bretteville, que duró aproximadamente 2 horas. Consistió en un tiroteo de alta intensidad entre los Panthers y los defensores canadienses, mientras los alemanes avanzaban hacia la aldea desde el este y maniobraban hacia el sur. Este tiroteo destruyó la mayoría de los puestos de combate periféricos de las tripulaciones de ametralladoras canadienses. Más de un tanque Panther fue destruido o inutilizado, y la ferocidad del fuego defensivo infligió grandes bajas a los Panzergrenadier que lo acompañaba. Ante esto, Pfeiffer ordenó que el resto de su cuarta compañía avanzara y que los Panzergrenadier restantes continuaran su avance a pie. Más artillería canadiense se unió a la batalla con tareas de fuego defensivo, golpeando a los Panthers alemanes. Los Panthers de la primera compañía, moviéndose por el sur, también entraron en contacto con las armas antitanque y se unió al intenso tiroteo. Durante esta primera parte del tiroteo, las tripulaciones de los Panther también afirmaron haber destruido o desactivado 4 posiciones de armas antitanque cerca de Bretteville, con proyectiles de alto explosivo, utilizando fuego y movimiento en la penumbra. Los Panthers, reunidas frente a la aldea en la oscuridad, con una visibilidad limitada, no lograron dispersarse adecuadamente frente al fuego enemigo. Durante este punto de la batalla, los 6 cañones autopropulsados Wespe entraron a la lucha. Tomaron posiciones por detrás de los Panthers y se enfrentaron a los canadienses con cierto éxito. En este punto, durante el tiroteo, muchos Panthers fueron alcanzados con proyectiles antitanque. Max Gunzsche, ahora acompañado por Jürgensen, ordenó a los Wespen que regresaran al pueblo de Rhodes, temiendo que se perdieran por el fuego antitanque. Cuando los Panthers de la cuarta compañía intentaron avanzar, la 15ª compañía sufrió muchas bajas cuando intentaban abrirse camino a pie a través de las posiciones enemigas. Casi sin ser vistos por las tripulaciones de los tanques alemanes, los fusileros canadienses esperaron a que los Panthers pasaran. Así es como el comandante de la 15ª compañía, el Hauptsturmführer von Büttner, murió durante la parte inicial del tiroteo. Él y su equipo de mando recibieron disparos desde la cubierta trasera de un Panther. También recibió un disparo el conductor de la motocicleta de Meyer, la cual fue destruida e hirió brevemente a Kurt Meyer. Después de recuperarse, Meyer pudo moverse a pie, buscando comunicarse con Gunzsche. Su capacidad para liderar e influir en la batalla en este punto se redujo temporalmente. Max Gunzsche ordenó un ataque a la aldea cuando percibió que el fuego defensivo canadiense se estaba debilitando. Fue entonces que entraron a la aldea, llegando algunos tanques muy cerca al cuartel general de Matheson,
pero fueron alcanzados a corta distancia por un Piat canadiense, dejando inmóvil a algunos Panther. Mientras la primera compañía todavía atacaba objetivos en la parte sur del pueblo. Después del fallido viaje a través de la aldea, aproximadamente a las 12:45 de la madrugada, se ordenó a la cuarta compañía que capturara el terreno elevado al noroeste de Bretteville, al oeste del pueblo. Cuando la masa de tanques pasó por el sur de la aldea, se vieron recortados por los incendios que arrasaban el pueblo y nuevamente recibieron fuego pesado de armas antitanque. A pesar de recibir muchos impactos, los Panthers de la cuarta compañía despejaron la entrada occidental de la aldea. Luego se dirigieron hacia el oeste, hacia el terreno elevado, al norte de la aldea de Putot y al oeste de Bretteville. La primera compañía también sufrió varias bajas después de un periodo de combates en el pueblo, hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. Los Panthers restantes de la primera compañía se retiraron de los alrededores del pueblo. A falta de infantería, de artillería pesada, del fuego de mortero de apoyo, los Panthers se vieron obligados a intentar cumplir este papel también. Observando la ineficacia de los Panthers para reducir la resistencia canadiense, a las 3:50 del 9 de junio, Meyer intentó por última vez influir en los acontecimientos a su favor. Meyer, en el Panther de Gunzche, llegó hasta las inmediaciones de Norrey para ponerse en contacto con el primer batallón del 26 Regimiento con la esperanza de reunir a estas fuerzas de infantería para hacer un asalto continuo. Finalmente, Meyer no los pudo encontrar. Como su tanque de comando estaba recibiendo un intenso fuego canadiense, rápidamente regresó a Bretteville. A pesar de hacer el máximo esfuerzo, durante la mayor parte de las 6 horas, Meyer y Gunzche se reunieron a las 4:30 de la mañana para dar la orden de retirar todas las fuerzas a las inmediaciones de la aldea de Rotz, en el punto de partida. Al escuchar la orden de retirada por radio, tanto Pfeiffer como Berlín movieron sus compañías de vuelta a Rotz. Mientras conducía de vuelta, la cuarta compañía recibió de nuevo un intenso fuego antitanque cerca del borde de Bretteville. Al llegar a Rotz, los debilitados Panthers se reorganizaron y tomaron nuevas posiciones defensivas. En la retirada de Meyer y Gunzche, una compañía del primer batallón del 26 Regimiento intentó atacar Cardonville. Esto ilustró una completa falta de planificación entre Meyer, Gunzche, Monke y Kraus. El total de bajas alemanas fue de 91 soldados, incluyendo 31 fallecidos, la mayoría de ellos de la 15ª Compañía de Reconocimiento. Y más de 5 Panthers fueron completamente destruidos y otros sufrieron graves daños. Las pérdidas totales canadienses fueron de aproximadamente de 150 hombres. Las cuentas difieren en cuanto a cuántas armas antitanque se perdieron, pero una estimación razonable sería media docena. La batalla de Bretteville-Lorgoriu, en Francia, en la noche del 8 y 9 de junio de 1944, es vista como una de las acciones de unidades pequeñas más destacadas de la Segunda Guerra Mundial. La victoriosa batalla defensiva nocturna del Regimiento de Fusileros Regina contra un Kampfgruppe blindado de la 12ª División Panzer SS es un evento bien conocido en la historia militar canadiense. Otros historiadores afirman que el ataque y el fracaso alemán al pueblo de Bretteville-Lorgoriu no se debió exclusivamente a una mala planificación, inexperiencia, falta de coordinación y apoyo de infantería insuficiente, aunque las fuentes secundarias afirman que estos factores estaban presentes en abundancia. La razón principal del fracaso fue la confianza alemana en las tácticas blindadas mutadas que habían sido utilizadas con éxito por las Waffen-SS en el frente oriental. Estas tácticas rudas, aunque demostraron ser exitosas durante las operaciones alemanas de 1943 en Ucrania, infringieron la doctrina blindada alemana establecida que propagaba el uso de todas las armas, especialmente apoyo de infantería, artillería y ataques aéreos, para realizar operaciones. Los soviéticos, tan familiares para los alemanes, lucharon de una manera completamente diferente a las fuerzas anglo-canadienses.
Otras debilidades en el contingente de infantería de la Fuerza de Asalto incluían un liderazgo débil, una falta de coordinación con los blindados, malas posiciones en la línea de salida y falta de armas pesadas de infantería. También faltaba por completo, en el plan alemán, un bombardeo preliminar efectivo de artillería para disminuir las capacidades defensivas de los canadienses. En conclusión, la derrota de este Kampfgruppe blindado ocurrió en gran parte debido a que no ejerció adecuadamente la doctrina blindada establecida y no asignó los recursos correctos de infantería y artillería a la operación. Aunque las fuerzas de infantería alemanas más fuertes estaban presentes en el sur, cerca de Norrey y Cardonville, se hizo poca o ninguna coordinación con ellos. Todo dependía del asalto de la débil 15ª Compañía de Reconocimiento para triunfar. Además, no se hizo ningún intento de explotar los flancos de los canadienses en Bretteville. Para citar a Hubert Meyer, historiador divisional y exmiembro de la 12ª División Panzer SS, escribió que el atrevido ataque sorpresa del Kampfgruppe había obtenido un éxito inicial significativo. Sin embargo, debido a la falta de infantería alemana, no se pudo aprovechar al máximo la situación. La táctica de sorpresa, utilizando infantería rápida y móvil, incluso en pequeños grupos de combate numéricamente inferiores, se había practicado y probado a menudo en Rusia. Esta táctica, sin embargo, no resultó en el éxito esperado contra un enemigo valiente y decidido que estaba listo para la defensa y bien equipado. A pesar de que las tripulaciones Panther intentaron todos los medios posibles para acabar la resistencia canadiense, la falta de otras armas de apoyo impidió el resultado deseado.